Bien, nos vamos rápidamente al móvil. Daniel Castaño, buen día. ¿Con quién estás? Bienvenido. Pablo, buen día. Y el disparador de este móvil es una información lamentable, que la Argentina superó el millón de infectados con COVID-19 y ha tenido la gentileza de recibirnos el doctor Omar Sued, prestigiosísimo infectólogo. Él forma parte de este equipo asesor del presidente. Doctor Sued, gracias por recibirnos. Bueno, Muchísimas está gracias. planteado el motivo del móvil. La Argentina superó el millón de casos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, bueno, es lamentable que los casos hayan aumentado, en particular con respecto a las provincias del interior, digamos, este aumento tan importante, Salta, Jujuy inicialmente, que después vimos en Mendoza, Santa Fe y en Tucumán y Córdoba, han contribuido a que más de la mitad de los casos que estamos viendo ahora vienen de estas provincias y es lo que está sosteniendo en forma importante la epidemia y que seguramente en las próximas semanas también va a ser una contribución a la cantidad lamentablemente de fallecidos que vamos a ver, y por eso es importante recordar en estas provincias que las mismas medidas que venimos diciendo hace 4 o 5 meses siguen siendo muy importantes, o sea, mantenernos alejados, al aire libre, con tapabocas permanentemente y evitar las reuniones sociales, los lugares donde podamos estar en contacto con más de una persona, sobre todo si no es nuestro conviviente, para que disminuyan un poco los casos a partir individual y para que las provincias puedan hacer lo que decimos también que hay que hacer, digamos, el diagnóstico, la identificación de los contactos, la búsqueda de todos esos contactos, el aislamiento más rápido, y si con eso no es suficiente, bueno, muchas de estas provincias han tenido que recurrir, para mi punto de vista un poco más tarde que temprano, a las medidas de disminución de la movilidad y del tráfico para bajar de alguna manera toda esta espuma que generó tanta transmisión, ¿no? Espuma en el sentido de cantidad de casos, digamos, esta efervescencia que generó la transmisión. Doctor Sued, Our World in Data, este instituto de estadísticas que depende de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, ha dejado afuera a la Argentina por considerar, afuera de su base de datos, por considerar que la información proveniente de nuestro país no era confiable. Esto, imagino, no es una buena noticia. No, yo creo que hay que contextualizar. Lo que hizo la Universidad de Oxford es de dejar de ponernos en el listado de porcentaje de positividad de la cantidad de las pruebas que hacemos, porque no sabemos muy bien cuántas pruebas se hacen en el país. Y esto es muy diferente a decir que no tenemos datos confiables. ¿Por qué no tenemos la cantidad de datos de pruebas que se hacen? Porque simplemente la gran cantidad de gente que hace pruebas en el sistema privado no las registra en el sistema. Si vos vas a un laboratorio privado a hacerte una prueba de PCR porque tenés ganas de hacértela, te va a informar el sistema solamente si sos positivo, y eso aumenta la cantidad de datos. Lo que se perdió, entre comillas, fue gente que no tiene COVID y que no está declarada como estos casos sospechosos, ¿no? y sintomáticos. Entonces por eso hay que también tener cuidado y saber leer un poco la información, porque los casos y tanto la Johns Hopkins o la OMS te pueden confirmar que los casos de los positivos están documentados, y como en todos los países, y obviamente también las muertes, obviamente que todos los sistemas pueden mejorar, y obviamente que siempre va a haber un retraso en la carga de los fallecidos, pero hay que tener cuidado cuando uno lee y replica estas noticias, porque de alguna manera es un dato un poco más tendencioso, ¿no? ¿Fue operada esta información? Yo no puedo decir eso, pero digamos que el valor que tiene, no es lo mismo decir que uno no sabe la cantidad de casos positivos que tiene, que decir que uno no sabe en total cuántas pruebas negativas se hacen en el día. No tiene el mismo impacto esa información. Pablo, Silvia, los escucha el doctor Sued. Muchísimas gracias, buen día, doctor Sued. Dos preguntas en una. La primera, tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Venimos de una información alentadora relacionada con la neutralización del virus por parte de investigadores argentinos del INTA y del CONICET, pero también estamos esperando, el suero equino. Se anuncia que la próxima semana ya podría llegar a estar disponible. ¿Cuándo deberíamos estar en condiciones de comenzar a utilizar no solamente el suero, sino también la vacuna? Porque el propio ministro Ginés González García advirtió que podría llegar antes de lo esperado. Cualquier medicamento que se quiera utilizar en la práctica clínica tiene que haber pasado las fases de control, digamos los estudios de fase 3, en los cuales ponen una droga o un medicamento o una vacuna en comparación con un control,
y demuestra que es mejor y más seguro, o seguro y incluso mejor, ¿no? El suero equino está en esa situación, así que si en 1 o 2 semanas tenemos ya los resultados finales, ahora se está evaluando suero equino contra placebo. Entonces vamos a poder saber si realmente la contribución ha sido grande y el impacto y la utilización puede ser ya muy rápida. Las vacunas, estamos en este momento todavía con 900 de las 3.000 personas que están enroladas en el estudio de vacuna Sinopharm, junto con la Fundación Huésped, y la vacuna de Pfizer ya enroló las 4.000 personas que tenía que enrolar en Argentina, así que en 3 o 4 meses vamos a tener información. Pero en otras partes del mundo está un poquito más avanzado, así que quizás en diciembre, noviembre, diciembre, tengamos novedades sobre la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, o incluso también la de Pfizer. Así que yo creo que esperemos tener alguna información en los primeros meses del año. Ojalá que podamos tenerla todavía para el verano, y lo que va a ser un desafío muy grande es la implementación, ¿no? de muchos millones de dosis de vacuna que ya se están empezando a producir en el país, a la expectativa de que estos estudios sean positivos. Doctor Sued, muchísimas gracias y lo dejamos para el cierre de la entrevista con Daniel Castaño. Muchas gracias a vos. Doctor Sued, entiendo que la historia va a juzgar si el manejo de la pandemia, de la cuarentena, fue el correcto o no en nuestro país. Seguro. Lo que no tengo dudas, porque me ha tocado cubrirlo desde un inicio, es que si no se hubiera trabajado, y se trabaja, como se hace a nivel nación, ciudad de Buenos Claro. Aires y en la provincia también, por ejemplo, podríamos estar frente a un cataclismo de características bíblicas. No sé si mi lectura es la correcta, si coincide. Es totalmente la correcta. Argentina no estaba para nada preparada de afrontar un impacto tan grande como el que está teniendo si esto hubiera pasado en marzo o en abril. Nosotros no hubiéramos podido sostener 1 millón de casos como estamos viendo ahora si todos estos casos hubieran venido juntos en el mes de abril, y entonces ahí es la primera demostración de la importancia de la cuarentena. En esta tragedia estamos todos los argentinos, a todos nos duelen las 20.000 muertes, los infectólogos, el comité de expertos, somos los primeros que estamos desde el primer momento y seguimos estando a pesar de la crítica, a pesar, digamos, del manejo, del manipuleo que pueda haber, pero somos grupos de científicos y profesionales que no cobramos por esto, lo hacemos justamente como responsabilidad, yo en representación de la Sociedad Argentina de Infectología y de todos los infectólogos, y vamos a estar acá siempre en la medida que nos necesiten, digamos, ¿no? Y ojalá y dando de alguna manera la información menos sesgada posible, sin ningún partidismo, sin ningún oficialismo ni antioficialismo, pero también viendo de que hay cuestiones externas que afectan muchísimo esto, y en esas cuestiones externas hay que saber quedarse y correrse, porque las peleas y la política dentro de esta discusión lo único que hace es embarrar la cancha y hace que la gente que tiene que tomar las decisiones en las ciudades, en las provincias, en los distritos, no se anime a tomarlas bien. Entonces es mejor correr un poco la política y dejar que el manejo de la epidemia se haga en base a datos epidemiológicos y no a base a lecturas políticas. Muchísimas gracias por su gentileza. Gracias a vos. Una realidad que nos golpea, la cantidad de infectados, la cantidad de fallecidos, y en esto siempre enfatizamos, cada muerte es una tragedia para el que la padece y para su círculo de seres queridos. Sin embargo, cerramos con una mirada optimista esta posibilidad que la tecnología aplicada en la medicina haga que tengamos la vacuna mucho antes de lo que en principio se pensó.